Queridas hermanas y hermanos, el Evangelio hoy es un tesoro de enseñanzas, un tesoro de riquezas, y para poderlo explicar, para poderlo profundizar, tendríamos que estar por lo menos quizás una hora, y tenemos nosotros siempre el tiempo limitado, por lo que voy a tener que concentrarme solamente en algunas ideas. Y para esto hoy voy a contar un cuento al principio de la homilía que es totalmente distinto al cuento que los niños van a poder escuchar en la transmisión al final de la Santa Misa, o para los niños que tienen mi cuento, Cuentos para entender el Evangelio, también pueden escuchar o ver el cuento que está hecho para este día. Pero el que voy a contar en este momento es totalmente distinto y se llama El Milagro de San Antonio. Hace aproximadamente 600 años vivió en Italia San Antonio de Padua, hombre que llegó a ser santo por su elocuente predicación y su vida ejemplar. En cierta ocasión, mientras celebraba la misa, citó las palabras de Cristo: «Si tu pie es ocasión de pecado, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida eterna que con los dos pies ser arrojado al lugar de castigo». En ese momento, un joven que estaba en la Santa Misa sintió que las palabras se dirigían a él. Lamentablemente, acababa de discutir con su madre en casa y, dejándose llevar por la ira, la había agredido dándole un puntapié. Cuando aquel joven escuchó las palabras del santo, recordó su mala acción, y antes de que Antonio explicara el sentido de aquella frase, el joven salió intempestivamente del templo. Su mente le repetía como eco: «Si tu pie es ocasión de pecado, córtatelo». Se dirigió a la bodega de su casa y comenzó a buscar algo con insistencia. Pensaba: «Tiene que estar por aquí, tengo que encontrarla». Finalmente encontró un hacha. Colocó su pie sobre una silla y, decidido, lo cortó de un tajo. Los gritos de dolor hicieron que su madre se acercara al lugar. Consternada por lo sucedido, le brindó ayuda inmediata y le preguntó: «¿Por qué hiciste esto? ¿Qué te llevó a cometer semejante atrocidad?». Su hijo le confesó: Fue mi mal comportamiento y las palabras del Evangelio citadas por Fray Antonio. Prefiero cortar mi pie a condenarme eternamente». La madre, enfurecida, corrió a buscar al santo. Al encontrarlo le dijo: «¿Es posible que como hombre de Dios ocasiones tanto daño? ¿Por qué mal aconsejaste a mi hijo?». Antonio se sorprendió por aquel reclamo y, después de calmar a la señora, le pidió que explicara la causa de su enojo. Después de escucharla, comprendió su preocupación y decidió acompañarla para auxiliar al herido. Cuando llegaron a su casa, lo encontraron aún gimiendo de dolor. Entonces Antonio le explicó: «Ninguno de los miembros del cuerpo se gobierna solo, necesita de la mente y del corazón. Por eso, las palabras que hoy escuchaste no se refieren al cuerpo. Cristo nos pide purificar la mente y ensanchar el corazón. Nos invita a hacer a un lado los obstáculos que convierten nuestros actos en malos y egoístas». Después continuó: «¿De qué serviría la amputación de una pierna o la ceguera si no hay arrepentimiento y conversión? Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva». El joven confesó entre sollozos: «Estoy arrepentido de haber ofendido a mi madre, por eso corté el pie con el que me atreví a lastimarla». El santo le contestó: «Las palabras de Jesús lograron tu arrepentimiento. Si tu corazón y tu mente ya habían sanado, no era necesario cortar tu pie. Dios siempre perdona a quien se arrepiente». La madre del joven lo abrazó y le dijo: «Yo también te había perdonado porque te amo». El joven reconoció el amor materno y le dijo: «Gracias, mamá. Estoy arrepentido y te pido que perdones mis ofensas. No volveré a ofender a quien me dio la vida y perdona mis faltas con tanto amor». En ese momento, Antonio recordó el poder de la oración.
Entonces, invocando la ayuda divina, tomó el pie cortado y lo unió a la pierna. Dios respondió a su oración y concedió un milagro. El joven dejó de sentir dolor, la herida desapareció y el pie se incorporó sin dejar ninguna huella o cicatriz. Todos quedaron admirados porque el pie estaba totalmente sano y no había rasgo alguno del corte. La noticia del prodigio corrió por todo el pueblo. Mientras tanto, San Antonio repetía constantemente a sus seguidores: no es suficiente leer la Biblia o escuchar la palabra de Dios. Es necesario estudiarla, meditarla y comprenderla correctamente. Solo así podremos ponerla en práctica sin temor a equivocarnos. Pues bien, aquí está narrado uno de los milagros de San Antonio de Padua, a quien se considera uno de los santos más milagrosos de todos los tiempos. Ahí en la Basílica de Padua, en Italia, están pintados uno a uno cada uno de estos milagros, y ahí está esta escena precisamente en donde Antonio toma el pie cortado, lo une a la parte de la pierna y el milagro se realiza. Pero también me parece importante la conclusión del cuento, porque si vamos a tomar literalmente algunas palabras de Jesús sin comprender su significado, podemos caer en un error. Por otra parte, queridos hermanos, hermanas, la libertad es un don maravilloso, pero tiene que ir acompañado de otros valores como la sabiduría y no con antivalores como la ignorancia, la estupidez o la prepotencia. ¿Se imaginan la libertad con ignorancia? ¿La libertad con estupidez o prepotencia? Precisamente por eso los padres de familia no dan completa libertad a los hijos, sino hasta que demuestran razonar y seguir cierta normatividad con sensatez. ¿Se han puesto a pensar en qué pasaría si los seres humanos no tuviéramos normas de convivencia? Si cada uno hiciera lo que se le pegara a la gana sin tomar en cuenta a los demás. Simplemente imagínense un cruce de caminos en esta ciudad en el que todos quieren pasar al mismo tiempo. El resultado sería un nudo vial. Y precisamente para eso, pensando en el bien de todos, en el orden, se pusieron primero en los cruces agentes de tránsito y posteriormente semáforos que norman, que ordenan las cosas. Todas las civilizaciones han necesitado de normas para que el pueblo pueda convivir en armonía y en paz. El llamado Código Hammurabi, escrito en Mesopotamia en el año 1700 a.C., ciertamente no es la primera ley de la historia, pero sí la primera gran compilación de normas, de leyes, de las que se tiene registro, con 262 artículos, con normas de comportamientos y también los castigos para quienes las omitieran, buscando fomentar el bienestar entre la gente. Este nos habla ya de que en Mesopotamia ya no había un simple grupito, sino había muchos grupos que exigían que hubiera normas para la convivencia. Había comercio, había familias, había relación con otros grupos, había una gran cantidad de cosas que evidentemente exigen leyes. Estas leyes del Código Hammurabi fueron conocidas más allá de Mesopotamia e incluso llegaron hasta Egipto, a tal grado que en tiempo de Cristo era conocida esta ley de Hammurabi en una de sus partes, que era la ley del talión. ¿Qué decía esta ley del talión? Si alguien le sacaba un ojo a otro, el castigo era sacarle uno. Si alguien mataba al hijo de una persona, el castigo era matarle un hijo, entre otras cosas. Parecían leyes muy fuertes, pero evitaban problemas porque la ley se aplicaba no como en nuestro tiempo, que por no aplicarse los delincuentes hacen lo que quieren. Las leyes de convivencia son tan importantes que cuando el Dios de Israel sacó al pueblo de Egipto, sabía que la libertad sin normas, sin conciencia, sin responsabilidad, lleva a la destrucción.
por lo que 300 años después del código Hammurabi, Dios le dio al pueblo hebreo el Decálogo, conocido también como los 10 mandamientos. Pero eso era el inicio de una educación que cada vez tendría más exigencias, porque el ser humano siempre puede crecer y mejorar en su conciencia. Mientras se deje guiar por su conciencia, podrá utilizar de mejor manera su libertad. Hoy, la primera lectura nos hace reflexionar en que el mal o el bien en el mundo depende en gran parte de la forma en que utilizamos nuestra libertad. Nosotros podemos elegir entre obrar bien o mal, y de ahí se derivan muchas consecuencias que nos pueden afectar a nosotros, a quienes nos rodean e incluso al mundo. Por eso tenemos que aprender a ser responsables de nuestros actos. La primera parte del Evangelio nos enseña que Cristo no ha venido a abolir las leyes que ayudan al crecimiento humano y comunitario, sino por el contrario, a darles más fuerza. Cumplir esas leyes es elegir libremente un camino hacia el bien. La segunda parte del Evangelio nos enseña que de nada sirve llevar ofrendas al altar si utilizamos en forma negativa nuestra libertad. Para que una ofrenda tenga valor ante Dios, tiene que ir acompañada del compromiso de vivir de acuerdo a los valores que Dios nos ha enseñado. La tercera parte del Evangelio indica que cuando uno se deja llevar por la lujuria, convierte la libertad en libertinaje y convierte lo que debería ser amor en un simple deseo sexual. Y así ve a la persona como si fuera un objeto solo para conseguir placer. Esto no solo hace daño a la persona que es vista así, sino también a quien ve así, porque está permitiendo que los valores del respeto y la dignidad se corrompan. En este punto, Cristo quiere hacernos entender que ni la mano ni los ojos son los culpables de nuestras malas acciones, sino nuestra mente y el corazón. De nada serviría arrancar los ojos o cortar la mano si no transformamos la mente y el corazón. Pidámosle hoy a Dios que nos ayude a utilizar sabiamente nuestra libertad para poder cumplir sus mandamientos y presentarle ofrendas que vayan acompañadas de nuestras buenas obras. El don de la libertad es maravilloso, pero si va acompañado de estupidez, de soberbia, de irresponsabilidad, es lo peor que puede haber. En cambio, cuando el don de la libertad va acompañado de una sana reflexión, de inteligencia, de responsabilidad, siempre nos lleva a triunfos, a éxitos, a cosas maravillosas.